Yo creo que lo mejor es el alquiler con opción a compra. Comprar. Yo alquilar. Bueno, yo ahora mismo la mentalidad que tengo preferiría alquilar, la verdad. Porque ya que estás pagando un alquiler, por lo menos que luego puedas comprarlo. Siempre comprar. Pues yo la prefiero comprar. Comprar. Así estás más estable, no sé. Porque el que compra hereda. Ahora mismo con mi situación, pues comprar es imposible. Estoy pagando una hipoteca y las compré cuando más caras estaban. Porque además hoy en día las hipotecas están mucho más bajas que los alquileres. No, de momento se lo vivo con mis padres. Sí que estuve buscando cuando me mudé aquí a Zaragoza para alquilar, estaba algo difícil. Ni comprar ni alquilar, por ahora no. El precio del alquiler en Aragón ha subido un 1% este año. 6 de cada 10 aragoneses siguen pensando que alquilar una vivienda no es rentable a largo plazo. O en otras palabras, los aragoneses seguimos pensando que alquilar es tirar el dinero. Y raro es quien no conoce historias de compradores que han perdido muchísimo dinero por una mala inversión en el ladrillo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Comprar o alquilar? Antes de tomar una decisión es fundamental conocer de antemano las ventajas y los inconvenientes que representan cada una de las opciones. Y esa es la pregunta a la que vamos a responder con nuestra experta, nuestra investigadora Isabel Castillo. ¿Alquilar? ¿Comprar? Vamos a empezar por esto, por ventajas del alquiler. La primera ventaja que vamos a decir es que es una decisión mucho menos arriesgada que comprar. Porque si te mudas a un piso de alquiler y resulta que al poco tiempo no te acaba de convencer, hay algo que no te gusta, o los vecinos hacen ruido y dices yo aquí no puedo vivir, te cambias. Más fácilmente te puedes cambiar. Otra ventaja. Puedes vivir en sectores de la ciudad que a lo mejor no podrías vivir si quisieras comprar una casa porque ahí están muy caras. Por ejemplo, alguien que viva en Huesca, en Zaragoza o en Teruel, cuyos núcleos o centros suelen ser más caros, alquilando quizá tenga la oportunidad, ¿no?, de vivir allí. Y puedes disfrutar de esa zona. Y cuando se canse se va. Otra ventaja es que te ahorras los impuestos y los gastos que tiene un propietario. El IBI, derramas... Y esa última ventaja que veo por ahí. La movilidad geográfica, ¿de acuerdo? Porque si por tu trabajo, por el trabajo de tu marido, por circunstancias familiares, cada X tiempo, cada X años tienes que cambiar de ciudad o tienes que cambiar de lugar de residencia... Sueltas el piso y que venga otro. Una de las desventajas del alquiler es que dependes mucho del propietario. De qué humor tenga, ¿no? De cómo sea. Sí. Lo digo porque puede ser que tengan el lavavajillas, la nevera del piso estropeada y el propietario diga que ahora no me va bien cambiarla, claro, y te lo tienes que comer. Otra desventaja es que a día de hoy los precios del alquiler están bastante altos. La tercera desventaja es que, digamos que la gente dice, estás tirando el dinero. No la estás tirando porque estás viviendo en el piso que estás pagando, pero realmente luego no llegas a ser propietario de ese piso. Y la última, el último punto negativo de alquilar. Bueno, pues que si el propietario necesita ese piso para vivir él o para que viva un familiar cercano a él, puede decirte que te vayas. Y te tienes que ir. Exactamente. Sí. Bueno, pues estas que tienen aquí son las ventajas y las desventajas de alquilar. Vamos a hacer el mismo ejercicio con la compra, Isabel. Te voy a pedir que me digas cuáles son las ventajas de esto, de comprar. La primera ventaja es que cuando compras, en el fondo también estás haciendo una especie de hucha de ahorro. Otra ventaja. Otra ventaja es que si, por ejemplo, tú quieres reformar la casa, hacer obras, ponerte el baño a tu gusto o la cocina como a ti te gusta, todo lo que inviertas va a repercutir en tu propio beneficio. Cosas que muchas veces al alquilar no se hacen, ¿no? Porque dices, ¿para qué voy a invertir aquí dinero si luego va a venir otro y se va a aprovechar? Exactamente. Tercera ventaja. La tercera ventaja es que tú como propietario puedes decidir sobre cosas que tengan que ver con la comunidad. Pues eso, la decisión de arreglar unas grietas, poner un ascensor, bajarlo... Proponer que se pinte la fachada, lo que sea. Sí. Vale. ¿Y la última? La última es que justo a día de hoy el tipo de interés está más bien bajo. Entonces es más fácil comprar un piso ahora que en otras épocas que el tipo de interés está más alto. Es decir, que ahora es mejor momento que en otras épocas, ¿no? Es un buen momento para comprar respecto a este punto. Sí. Desventajas, la primera, ¿por qué ahora es negativo comprar? Una de las desventajas, que todo lo tiene, es necesitas una inversión mucho mayor, un desembolso de dinero mucho mayor para plantearte una compra de un piso. Claro, hay que ir al notario, hay que tener dinerito ahorrado para dar la entrada al piso, que además suele ser alta. Otra desventaja es que como propietario tienes que pagar algunos impuestos que como persona que está alquilada no los pagas. ¿Y este simbolito que ve ahí, este interrogante, qué es? Desventaja, la inestabilidad. La inestabilidad tanto ahora, digamos, de los trabajos, la inestabilidad laboral. Si por lo que sea te quedas sin trabajo, tienes que seguir pagando, tienes una deuda adquirida. Y detrás está el banco. Exactamente, tienes que pagarle al banco. ¿Y la última desventaja? La última desventaja
es que como propietario estás obligado a pagar todas las derramas que tenga la comunidad. Claro, lo mismo que era una ventaja el decir, oye, que me cambien la fachada, que pinten la escalera, esto hay que pagarlo. Y hay veces que puede suponer mucho dinero al mes. Bueno, pues ya tenemos las claves de qué es mejor, comprar o alquilar. Isabel, seguro que hay alguien que nos está viendo ahora y que dice, ¿yo qué hago? ¿Compro? ¿Alquilo? ¿Qué le decimos? Lo primero que piense, qué tipo de vida es el que lleva, qué necesidades piensa que va a tener y con qué recursos cuenta y qué valores. Pues esas son las claves, miren a su alrededor y miren el bolsillo y luego decidan.